Hola, ¿qué tal a todos? No sé si me oís bien. Los problemas del novato. No encontraba cómo iniciar el vídeo. Así que nada, espero que paséis un buen rato. Aquí tengo a Juancho. A ver si acepta. Juancho, ¿qué tal? He estado a punto de no aceptar. ¿Viste la foto que te envié, no? Sí, sí. Pues nada, la verdad Fantástica. que un placer que me lo propusiera. Y nada, esperemos pasar un buen rato y que te ponga contra las cuerdas. Que ya sabes Eso- que hay mucha gente que te tiene ganas de verte contra las cuerdas. ya sabes que vamos sin armamento, ¿no? Vamos a lo que salga, a lo que A tú peso quieras descubierto. preguntar. Otra cosa es que responda a todo lo que me preguntes, porque no lo sé. Bueno, Se ha puesto nervioso el teléfono. ese es el miedo, Juancho. El miedo escénico. Pues nada, yo como tú me lo propusiste bueno, acepté por el aprecio que te tengo, porque tampoco estoy un poco fuera de mi medio, pues por contrapartida te dije que no te iba a decir sobre los temas que íbamos a hablar. Es que no Entonces, quería saberlos. bueno, entonces esperemos que le guste a la gente, que a ti también te guste, dado que tú también eres un tipo que habla sin pelos en la lengua. Creo que aunque sea el vídeo de despedida, creo que también es interesante mantener un nivel crítico y constructivo para el futuro que sirva para todos, ¿no? Para que mejoremos. Así que nada, yo quería empezar pues haciéndote muchas preguntas cortas, porque tú sabes que en todos los vídeos de Instagram normalmente pues son preguntas de desarrollo y ya llevamos muchos días con muchos vídeos, muchas entrevistas y la gente puede estar también un poco saturada. Entonces pensé para hoy hacerte preguntas muy cortas, que tú Perfecto. respondieras, que va a ser difícil lo más brevemente posible. Y nada, ya luego terminaremos con algunas preguntas para que te explayes y nos ilustres. Así que si estás preparado, empezamos. Yo cuando usted quiera. Bueno, yo quería empezar por la mayor de tus virtudes, según tú mismo, ¿no? Que tú siempre dices que la mayor de tus virtudes es la memoria. Entonces yo te quería preguntar si tú recuerdas cuál fue el primer vino de Montilla Moriles que bebiste, dónde te lo bebiste, qué vino era y con quién. Pues el primer vino de Montilla Moriles, si te soy sincero, no recuerdo cuándo me lo bebí, ni dónde, ni con quién, ni cuál era. Bueno, ¿hay alguna persona que te motivara a apreciar los vinos de Montilla Moriles? ¿Alguna Sí, persona en concreta? pues fue con Paco del Castillo, con quien nos conocemos de antes de que los dos nos dedicáramos al mundo del vino. De allí, pues Paco fue un instructor en, en cosas y luego también en, en Aloque, un templo del buen beber en Madrid, que él era un grandísimo aficionado a los vinos generosos y son las dos principales fuentes primeras hace pues muchos años. Fue el que te metió el veneno. Sí, el veneno al final se lo mete uno solo, eso es, pero tiene que haber alguien que te pinche Que te de motive. por medio, sí. ¿Recuerdas la primera visita que hiciste en Montilla? ¿Qué bodega fuiste? ¿Quién te atendió? Sí, yo la primera bodega que visité en Montilla Moriles fue Toro Albalá, porque ¿En, en qué yo año? ¿Lo recuerdas, Guacho? pues pues, hace muchos, porque a Paco Muñoz lo conocí cuando él estaba de estudiante en Madrid y yo vendía sus vinos en Madrid. Empecé vendiendo sus vinos pues hace veintitantos años y cuando fue la primera visita, eso sí recuerdo que fue a Toro Albalá, a la bodega de Aguilar. ¿Y qué sensación tuviste cuando terminaste la visita y volviste a Madrid? ¿Qué pensabas de Montilla? Pues fue otro mundo, fue un cambio. Conocía algunas de Jerez y fue un choque, fue un lugar, me dejó un lugar que me dejó fuera de lugar, porque era un sitio silencioso, un sitio donde no había
el ruido que encontrabas en Sanlúcar o en Jerez. Era un lugar tranquilo, un lugar apacible, un lugar donde parecía que no pasaba nada. Algo muy diferente. Y allí, pues con la clase maestra de Antonio Sánchez, pues que era una persona que te captaba y te explicaba las cosas de una forma absolutamente diferente. ¿Y qué cambios has visto en estas últimas décadas, desde tu primera visita hasta ahora? ¿Qué cambios has visto, tanto buenos como malos, en grandes rasgos? Pues he visto algo que sigue patente y que no solo de Córdoba es más acentuado que el resto, que no tiene ese complejo tan grande Jerez, pero sí que hay una cuestión muy clara, y es que Andalucía, y eso es una cosa que no ha cambiado, le falta autoestima y le sobra chauvinismo. Le falta autoestima porque nadie se ha preocupado de conocer su historia, ni de sentirse orgulloso de su historia. Y el responder a los continuos agravios comparativos que ha tenido Andalucía se responde solo con argumentos y no quejándose. ¿Y cómo crees ahora que dices que, bueno, esa percepción un poco chauvinista, ¿no? Sí. Pues de Andalucía en general, yo creo que también está probable a las bodegas, ese ombliguismo. Sí. ¿Cómo puede haber un victimismo y ombliguismo a la vez? ¿Cómo se pueden dar esos dos sentimientos que yo creo que lo que tienen en común es que te impiden avanzar, ¿no? Sí, porque el victimismo es una defensa del que no tiene argumentos. El victimismo es la parte fácil. El dar argumentos es la parte más complicada y la parte más profunda. Y Andalucía tiene más argumentos que nadie, pero le pasan todos los terrenos. O sea, que cuando se hace la Constitución y que haya unas denominaciones históricas y no aparezca Andalucía, yo siempre me ha parecido de risa. O sea, que aparezca Navarra, aparezca Castilla, aparezca León, aparezca Aragón y el propio escudo de España. Yo como andaluz no hubiese aceptado el escudo de España con una mierda de parte de abajo del Reino Nazarí de Granada rendido. O sea, es que pones como si fuera la humillación de Andalucía. Yo no lo hubiese aceptado nunca. No hubiese tragado por ahí. Entonces, y Andalucía no puede admitir tantas vejaciones, pero luego pensar que son los mejores del mundo. Y eso es un drama que tiene, una carretera que tiene de 2 vías. Y eso es imposible. Hasta que la gente propia no conozca su historia, y tanto los políticos como la ciudadanía no ha hecho nada por hacerlo, pues no podrás dignificar jamás un territorio. Pues sí. Bueno, ahora que hemos estado hablando un poco de esta evolución y estas últimas décadas, tú sabes que Montilla Moriles, como otras zonas tradicionales de Andalucía, ha perdido una superficie de viñedo muy importante, ¿no? Pues casi 20.000 hectáreas a las 4.800 que hay ahora. Para ti, en tu opinión, las 4.800 hectáreas que existen ahora son las adecuadas? ¿Están en un punto de equilibrio? ¿O tú crees que debería haber más o menos? Yo creo que ahora mismo son las adecuadas a la situación que hay y todo. Podría un poco más adelante pues crecer todo, porque siempre ha sido Córdoba ha sido siempre un acordeón. O sea, el olivar y el viñedo han jugado siempre en la misma liga. Cuando uno dominaba, el otro se arrancaba, y luego el terreno de olivo se plantaba de viña y el terreno de viña se plantaba de olivar. Y yo creo que ahora son las justas para un relanzamiento de una zona con un potencial enorme, que los primeros que deberían saber el potencial que tienen son la gente que elabora allí vino, que son los primeros no convencidos de lo que tienen. Pues sí. Juancho, la denominación de Montilla Moriles, ¿crees que de cara al consumidor puede denotar algo de centralismo en detrimento de otros términos municipales, de otros pueblos dentro de la DEO? Yo creo que Córdoba, como muy bien explicaba el otro día Manolo Pimentel, Córdoba es diferente hasta en el sistema, hasta en la capital, que es la capital más alejada de lo que son los términos. Al final se ha centrado en Montilla y en Moriles, pero es una pena que haya terrenos como Lucena, como Cabra, aunque Lucena haya una parte que pertenezca hoy a Moriles, todo, pero que esté olvidado Baena o Puente Genil o
u otros territorios que son de una calidad muy buena, a lo mejor para hacer un tipo de vinos diferentes, de todo. Pero yo creo que sí que ha habido, bueno, el centralismo en todos los lugares hay centralismo siempre. Andalucía tiene un centralismo sevillano de todo que es también ilógico con la historia que hay de por medio, o sea, en cada lugar. Igual que el centralismo que hay con Madrid, pues en Andalucía lo hay con Sevilla. Y aquí pues se hace también con dos lugares. En todos los lugares siempre se busca un sistema francés que jamás ha sido el que nos ha pertenecido. Un sistema centralista que no nos ha venido nunca bien. ¿Y cómo le daría a Juancho más visibilidad por parte de productores de otros pueblos de la DEO? Es que el cordobés es un tipo extraño, porque ves Baena, Baena que es un sitio de ruedos, que no es calidad superior, aunque lo sea en el efecto, y ellos venden en su propio pueblo, en su propio territorio, venden todo el vino allí, en 3 tabernas de Córdoba. Pues la gente de Puente Genil tiene un lugar diferente y ahí son autómatas. O sea, el cordobés lo que no trabaja es en equipo nunca. O sea, el cordobés lo que trabaja es individualmente y eso es muy complicado al final de hacer una marca importante de alguien. La gente siempre se siente fuera de espacio cuando lo hacen otros, no se siente como algo general. O sea, en ningún sitio del mundo tú vas a Burdeos y el mejor aliado de Margaux es Chateau Latour o Chateau Lafite o Mouton, y de los pequeños el mejor aliado son los grandes. Aquí no, aquí cada uno le duele el otro, le duele el éxito del otro y no hay un trabajo en equipo ni en su conjunto. Bueno, y luego para más Intri siendo una zona pequeña, ¿no? Sí, que es donde habría mayor facilidad. Bueno, nos vamos a poner en la posibilidad de que tú pudieras elegir, Juancho, una fanega de viña donde tú quisieras, dentro de todos los pueblos que conforman la DEO Montilla Moriles. ¿Dónde te comprarías esa fanega de viña? Pues yo pensaría, yo como no me gusta nunca la parte uniforme, yo me compraría en una parte de la sierra, o sea, en la parte de la Sierra de Montilla, me compraría para hacer un vino de una finura enorme y luego me compraría en la zona alta de los Moriles Altos para hacer un vino con más estructura y con más densidad. Y haría 2. Ahí te ha salido por petenera, ¿eh, Juancho? No, porque yo creo que es que me gustan los dos estilos de una manera enorme. Son 2 estilos totalmente diferentes, pero cada uno tiene su alma. Entonces es lo mismo que si me dices que dónde compraría en Jerez. Si compraría en Maina o compraría en Miraflores. Pues compraría uno en cada uno. Un pago de río y un pago de mar. Bueno, Juancho, si tuvieras que clasificar por calidad Montilla Moriles, ¿qué método utilizarías? ¿Una clasificación por pueblo, por viñedo, por suelo? Yo sí que haría como hay ahora mismo dentro de las 2 zonas de calidad superior, de la Sierra de Montilla y de Moriles Alto, intentaría salvar los pagos, intentaría salvar los pagos, intentaría salvar esos lugares para que quede constancia de ellos, de todo. Pero luego no sería excluyente, porque hay lugares donde para ciertas categorías puede haber terrenos fantásticos. Por ejemplo, el terreno que tiene dentro de Montilla, de un suelo de tierras rojas que tiene Fátima en el Lagar de la Salud, es un lugar extraordinario para hacer vinos blancos. Baena, a mí me parece absurdo que no esté dentro de calidad superior, que podría ser una tercera parte. Pero es que las partes de arenas que tiene Puente Genil, creo que hay un tipo de vino, lo que ocurre es que se intenta hacer el mismo tipo de vino en todos los lugares. Y yo creo que ese es un gran error. Porque hay lugares en Puente Genil, yo creo que se pueden hacer unos vinos blancos extraordinarios, pero seguramente no es de la misma calidad intentar hacer finos o intentar hacer vinos de crianza biológica, porque Pues sí. no da ese mismo lugar, ese mismo espacio. Entonces tú, Juancho, ¿sería más partidario de utilizar todas las variedades amparadas para hacer cualquier tipología o especificaría que cada variedad se utilizase para una tipología en concreto de vino? Yo sí. Yo para los vinos tradicionales utilizaría la Pedro Jiménez. Para los vinos, para lo que es para mí tradicional, es el fino, el vino de pasto, el fino y el amontillado. Para mí esos son los tradicionales. Pero para otros vinos que son exógenos a lo que es la denominación, como es un oloroso, como es un palo cortado
de todo, bueno, y el Pedro Jiménez, lógicamente, dulce. Para eso se utilizaría variedades, que hay variedades extraordinarias. La Baladí, tienes la Torrontés, tienes unas variedades extraordinarias, variedades que tienen más densidad, que para hacer vinos oxidativos seguro que serían extraordinarios de esas variedades. Yo sí que haría una diferenciación ahí clara de una parte y de otra. ¿Y tú, Juancho, crees que el utilizar la denominación un poco coloquial de PX dulce, ¿no? Que la variedad Pedro Jiménez está asociada al dulce, al Pedro Sí. Jiménez pacificado, ¿no crees que eso juega un poco a la contra de la misma variedad para los vinos secos, para los generosos secos? Yo creo que sí. El marcar una variedad con una tipología de vino, yo creo que es un error. O sea, porque cuando dices Pedro Jiménez, todo el mundo reconoce que es dulce. Y claro, es que parte de los más grandes vinos son los de crianza biológica o mixta. Entonces, yo estoy totalmente en contra de que se asocie Pedro Jiménez con dulce. Y es ¿Tú un error. le restaría importancia a la variedad en el caso de los dulces, ¿no? Yo sí. Sí, sí. Yo lo pondría dentro de una categoría de vinos naturalmente dulces o otra de vinos dulces naturales donde estaría el Pedro Jiménez como variedad, poniéndolo en grande, pero que no fuera la tipología del vino, fuera Pedro Jiménez, porque al final estás en la misma guerra porque es una variedad compartida por Málaga, por Jerez y por Montilla Moriles, y yo creo que eso le quitas fuerza y le quitas garra a un tipo de vinos. Pues sí. ¿Cómo motivaría, Juancho, a los viticultores de viñedos viejos para que lo conservasen? ¿Qué medidas tomarías tú? Pues yo creo que solo hay una forma de salvar el viñedo viejo, que es la dignificación pagando la uva. O sea, que en esos terrenos de calidad pues hubiera... parece mentira que se pague la uva vieja de todos estos territorios a un precio de miseria, y sin embargo tú ves el Prosecco que hacen 18.000 kilos por hectárea y se paga €1 la uva. Entonces, hasta que no se dignifique al viticultor y el pago de la uva, ninguna zona podrá ser grande. O sea, va asociado, todas las grandes zonas del mundo se paga la uva al viticultor. Y ninguna zona puede llegar a ser grande como tal. Entonces, hay que ayudar pagando bien y sacando los vinos con el origen y todo. Pero no hay ninguna zona del mundo que sea grande que se pague una miseria al viticultor. ¿Y las prácticas tradicionales de la viña, las prácticas tradicionales vitícolas, cómo las protegería siendo unos trabajos que normalmente tienen un mayor coste cuando la uva, el Pedro Jiménez, ¿no? En la zona de Montilla Moriles tiene un precio bajo? ¿Cómo conseguirías que se perpetuaran esas prácticas y no se perdiesen? Pues yo creo que comenzando por elaborar, aparte de que la pirámide de calidad girara y hubiera un tipo de vinos blancos que se pudieran vender a un precio como tal de una calidad, y los finos pues alcanzaran un siguiente grado de calidad. O sea, lo que no puede ser es que la subvención total, el no pago, al final lo que paguemos al cliente y lo subvencionemos por pagar más barato. Y Pues eso... yo creo que hay que ponerlo en valor. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de Canarias con el cordón trenzado, que al Exacto. final es un argumento de venta, ¿no? Una Efectivamente. práctica vitícola la han transformado en un argumento de venta muy potente. Como es en Jerez el vara y pulgar, o sea, en Sanlúcar, como es el sistema de poda, lo que hay que dignificar y contarlo. Pero claro, es una pescadilla que se muerde la cola. Montilla Moriles es uno de los lugares donde menos dinero se gasta en las bodegas en cualquier cosa de promoción. Y si tú no te gastas, es algo que te va rotando. Si no te gastas, no recogerás. Y si no recoges, o sea, que tú en algún momento tienes que dar un giro. Y eso, los sistemas de conducción de viña, por ejemplo, lo que ha hecho, donde estás ahora mismo trabajando tú, con los de Envina, te poner el nombre del viticultor, pagarles mejor la uva y todas estas cosas, pues igual que como dicen aquí, el Ojo y Coillo o el Dulas o muchos vinos de este tipo que están dignificando la viticultura, y yo creo que después de todo esto van a surgir muchas más cosas. Juancho, ¿tú crees que vende más la agricultura orgánica o biodinámica que las prácticas tradicionales locales? Sí. Hoy día, como el mundo se mueve por modas, hoy vende mucho más que pongas orgánico, que pongas ecológico, que pongas biodinámico a la viticultura tradicional.
y yo creo que no es justo. O sea, debe vender cada uno por su parte, pero la viticultura tradicional es al final defender lo que es el patrimonio de muchas generaciones, de lo que se ha aprendido de todas ellas. Y creo que para mí es la base de todo. La biodinámica pues puede ser en un tiempo, puede ser de por medio, puede ser, pero al final la viticultura tradicional, y una viticultura tradicional que se ha hecho bien durante muchos años, hasta que llegaron unos cambios, cuando Montilla pues quiso parecerse a Jerez o quiso ser un epígono de Jerez y todo. Pues es muy interesante, pero ¿por qué las prácticas tradicionales no se pueden mezclar con la ecología o con la biodinámica? Porque no lo entiendo el por qué. Si el trabajo que se ha hecho en Córdoba habitualmente a lo largo del tiempo es un trabajo tremendamente ecológico en la viña, no se han utilizado sistémicos. Primero, entre otras cosas, no tenían ni dinero para ello para usarlos, y luego que con el clima no tienes una necesidad imperiosa de usarlos. Es verdad que venden una etiqueta hoy que eres biodinámico, que eres biológico, pero yo creo que la viticultura tradicional va mucho más allá, porque eso es el patrimonio en el tiempo. Ahora, la viticultura tradicional para mí lleva incluido que seas ecológico y que respetes la tierra y que respetes tu ecosistema, porque al final el viticultor vive de ello, es el que más vino bebe del suyo, el que se tiene que cuidar de no echar mierda a la viña, porque es el primero que se va a contaminar. Pues sí. Juancho, ¿tú crees que es importante que los propietarios de las bodegas, los bodegueros, tengan conocimiento de vinos internacionales, de grandes vinos del mundo? Hombre, eso es fundamental, pero yo me empezaría conformando porque conocieran sus vinos. O sea, con que empezaran conociendo sus vinos sería el primer paso para que comenzaran a conocer luego los otros, que se empiecen a probar vinos de otros y de otros colegas del lugar, y luego de por medio pues que se comience a probar vinos de fuera y comparar dónde estás situado, en qué lugar estás. Pero primero el bodeguero de Montilla Moriles tiene que conocer lo que hace y saber lo que hace, y luego conocer dentro de la misma tipología lo que se hace en Jerez, lo que se hace en Málaga, lo que se hace en el Jura, lo que se hace en Gaillac, lo que se hace en Rueda o lo que se hace con la Bernacha de Oristano en Cerdeña. Y apreciarlo desde un punto de vista positivo y constructivo. Exacto. Aprender, probar los vinos de otros y ver pues qué le falta a él y qué hacen los demás bien, y él cómo puede mejorar. El conocer jamás es algo agresivo. Juancho, ¿crees que la vejez está sobrevalorada en Montilla Moriles? Yo creo que la vejez está sobrevalorada en todos los lugares. Yo prefería tener 20 años menos, o sea, de todo. La vejez está sobrevalorada en los vinos. O sea, hoy se busca solo viña vieja, muchas veces sin ver si la viña vieja es buena o mala. O sea, puede haber una viña joven y que vaya creciendo, que sea extraordinaria. Entonces, yo creo que hay que poner en su justa medida. Es como los vinos viejos, al final ya nos parece todo bueno. O sea, ya abrimos cualquier botella con 40 50 años, aunque sea una castaña, pero ya nos seduce de por medio. Entonces, yo creo que debe ser el vino debe ser, o la viña debe ser buena, joven o vieja. Ahora, la vieja pues debe ser la que ha resistido, pero en muchos de los casos hay mucha viña vieja que no da nada de calidad. Entonces, esa es mejor arrancarla. Para ti, Juancho, ¿qué tiene más identidad? ¿Un vino blanco con un año de una viña y un suelo extraordinario? ¿O un Pedro Jiménez dulce de 50 años de una viña muy mala? Yo, sin duda alguna, el vino joven, de una viña que le dé la identidad del territorio y del espacio. O sea, yo en esa parte hay muchos Pedro Jiménez que no tienen identidad, que no tienen, y que puede ser de cualquier lugar. Cuando pasan X años, y sobre todo en la época media, que es la época de desequilibrio de un vino de un Pedro Jiménez, que pasa esos 5, 6, 7, 8, 10 años que está el vino desequilibrado, pues que ese vino no sabes de dónde es. O sea, no tiene una identidad, es un vino dulce que podría ser de cualquier territorio. Para mí la identidad del Pedro Jiménez de Montilla está en dos partes. Una es en el vino de pasas, el vino joven, y otra en el vino viejo, en el vino muy viejo, de todo. Pero la vejez... Sí, perdón. No, continúa, que te he cortado. No, digo que la vejez sí que está en muchos casos sobrevalorada de todo, porque al final yo creo que el término medio es maravilloso en muchos de los casos, y la viña vieja buena es el fin del mundo, y la viña joven buena pues te da una calidad descomunal. ¿Y tú crees, Juancho, que
Sabes que, bueno, desde hace algunos años para acá se ha puesto de moda el poner la vejez en la propia etiqueta, ¿no? Pues un Sí. fino con 10 años, con 15, con 7, o etcétera. ¿Tú crees que eso es positivo o lo ves como un acercamiento a los destilados? En el, yo creo, yo creo que en ciertas categorías sí lo pondría porque, sobre todo, por argumento de venta. O sea, el argumento de venta de viejo, viejísimo en una etiqueta, yo creo que vende. Y es un reclamo en el que no podemos hacer. Sobre todo porque es una cosa que zonas como Montilla, Moriles, como Jerez o como Málaga, son únicas en el mundo. No hay ningún lugar donde tú puedas presumir de ello. Entonces tienes algo que no tienen los demás. Entonces, para mí sí que es importante poner en la etiqueta de todo. Igual que te digo que el vino o la viña vieja, pero sí en el vino, porque es un patrimonio que hay muy pocos lugares del mundo donde lo tengas. O sea, tú necesitas, cuando coges un Burdeos, necesitas 50 años para esperar y te vale una fortuna que es impagable. Sin embargo, un vino de Jerez o de Montilla Moriles o de Málaga con muchos años es pagable y es disfrutable y está al acceso de todo el mundo. Entonces, claro, es un coste que se ha tenido en el tiempo, entonces yo poner viejo o viejísimo, para mí sí que es un aporte comercial de primer orden. Pues, pero fíjate que visualmente, y aunque sea lo mismo, una añada de 1940 eh, no parece que sea lo mismo que un vino con 70 años de vejez. Sí, pero porque piensa que los generosos, lo hemos explicado tan mal que los generosos parece que nacen con 50 años en la viña. O sea, que esos ya son vinos que nacen viejos. O sea, que el vino no nace de la viña. Y todavía hay muchísima gente convencida que te dice que los vinos de Jerez o de Montilla, Moriles o de Málaga que no nacen en la viña, o sea, que nacen en la bodega. Entonces, claro, no hemos sabido contrarrestar con argumentos poderosos esa filosofía que han tenido y lo han machacado y 1000 veces repetido acaba siendo verdad, aunque sea una falacia absoluta, porque toda esa gente que ama tanto es el terruño y todas esas cosas, al final La Rioja, el primer vino de Pagos del año 70 y tantos. O sea, cuando llevaba Jerez 200 años ya con la clasificación, o cuando llevaba Montilla Moriles 45 años, o Málaga que llevaba desde finales del 18. O sea, Entonces, Juancho, ¿tú eres partidario de los dos terruños, de el terruño de la viña y el terruño de la bodega, o yo tienes no. otra opinión? Yo no, yo el terruño de la bodega, eso se lo dejo a Peter Lim y a todos los maestros que explican esas cosas, o a Antonio Flores, pero yo, el terruño de la bodega es menospreciar lo que es el vino de unas zonas donde el viñedo es espectacular y donde hay una tradición vitícola impresionante. Cuando se habla del terruño de bodega, es destrozar, es industrializar algo que ha sido alta calidad, es romper una tradición de viticultores que han enseñado a lo largo del tiempo. Pero lo vemos en las discusiones. Te vienen, pues que los del Jura tienen que enseñar a Jerez, o sea, o enseñar a la gente aquí cuando lleva una tradición impresionante. O sea que el terruño de bodega, siempre que lo defienda, me tendrá en su contra. Y lo intentaré luchar contra ellos con argumentos como tal. El terruño de bodega ha venido desde que ha llegado la industrialización en las bodegas y desde que se produce mierda. Pero la alta calidad jamás viene del terruño de bodega. Bueno, Juancho, imagínate que tienes una bodega con 1000 botas. Sí. ¿Cómo distribuirías estas 1000 botas? ¿Cuántas dejarías para vinos blancos y cuántas dejarías para generosos? Pues yo dejaría una parte importante para vino blanco, dejaría otra parte para la crianza biológica que pueda ir hacia fino o hacia amontillado. Pero la mayor parte lo que dejaría es para vino blanco, para la base de todo, para que si tú quieres hacer grandes vinos generosos, finos, amontillados y con años y con una prestancia, tienes que tener una base que te pague las facturas y de calidad. Y se pueden hacer unos vinos excelsos de vinos jóvenes o vinos con una crianza y que se puede hacer perfectamente en ese crecimiento. Lo que hay que es invertir la pirámide, porque la pirámide andaluza es la peor que existe del mundo, es la menos rentable, poniendo vinos, llamando vinos chicos o tal, a vinos con 2 años y ser la base, y eso tiene Pues sí. que cambiar absolutamente. Pues tú crees, ahora que hablas de vinos chicos, que hay un cierto paralelismo a la hora de infravalorar en el caso del marco de Jerez
con los mostos, ¿no? Que es algo como casi peyorativo. Sí, No es que efectivamente. si un vino, hasta que no se alcoholiza y entra en el sistema de criaderas y soleras, es como un vino menor, y quizás en Montilla eso sucede con los vinos jóvenes, ¿no? Si no hay algo que no tiene vejez, parece que es un vino menor, en Efectivamente. correspondencia con otros más viejos, ¿no? No sé si Claro. tú opinas lo mismo, tienes esa sensación de... Totalmente de acuerdo, porque además es desconocer la historia, porque el siglo XIX de Montilla, lo que triunfaban y lo que se vendía más, se podían tener, que eran más caros, que eso es una cosa que hay que decir, en el porcentual, los vinos de crianza biológica y mixta eran mucho más caros a final del XIX y en los años 40, época de miseria, de después de la guerra, eran mucho más caros que son hoy. Y había una parte básica, que eran los vinos primeros de todas las calidades. Porque es que había vinos de pasto que valían un dineral y otros que eran más baratos, que salían antes al mercado. Pero el desprecio que ha habido es por eso mismo que no hay terruño, que en Jerez y en Montilla y en Málaga no hay terruño, cuando son los sitios donde ha habido terruño a lo largo del tiempo, o en el Mediterráneo, que han sido las zonas grandes a lo largo del tiempo. Pues sí. Juancho, tú teniendo en cuenta el concepto de Montilla histórico, ¿para ti un Montilla abarca desde un vino blanco hasta un amontillado viejísimo? Yo sí, yo he hecho que además la tengo escrita, una clasificación de cómo haría yo, que la tengo aquí escrita y de hace tiempo, y dándole muchas vueltas y mirando la historia, mirando los libros del 19, de comienzos del 20, los catálogos como tal, y yo haría una clasificación en Montilla Moriles. Lo primero que haría sería diferenciarme de Jerez. O sea, porque dicen, es que hay que ir de la mano. No hay que ir de la mano de ninguna de las maneras. Primero porque hay que ir juntos, como grandes vinos. Rioja hace vinos tintos, vinos blancos, como hace Ribera del Duero o como hace el Priorato, y cada uno tiene su identidad. Entonces, Montilla Moriles tiene que buscarlo porque lo tiene a lo largo de su historia. Entonces, mi clasificación sería vinos blancos, esa sería la base, los vinos jóvenes. Luego haría vinos de pasto, que son los que tienen ya una crianza superior. O sea, el vino blanco pues es el Viña Verde, que hace Pérez Barquero, y toda esa línea de vinos jóvenes que salen al mercado. Vino de pasto, como se llamaban en el siglo XIX y ves en los catálogos del siglo XX, y se lo llamaría vino de pasto esos vinos, como es, por ejemplo, el Tres Miradas, como es el Dulas, como es toda esa línea. El vino de tinaja, que sería dentro de esta parte. Y luego recuperaría una nomenclatura maravillosa que ha tenido siempre Córdoba, el vino de Córdoba, que es el fino chiquito, que es lo que haría, pues lo que era el medio tapón jerezano, que en Córdoba siempre se llamó fino chiquito, el fino. Luego fino pasado, el fino pasado para poder entrar desde los que menos tiempo tienen, de 8 o 10 años en la Sierra de Montilla, a los de 20 y tantos años de Moriles, alto, poder tener esa parte y meter ahí también que se pueda llamar solera fina en la parte de Moriles, como se ha llamado en el tiempo. Luego haría una clasificación donde sería imbatible también y en la tradición. Esto sería dentro de, para mí, lo que llamaría los vinos tradicionales de Montilla Moriles. Le llamaría fino amontillado, que es ese fino que va para amontillado, que es una categoría que podían vender y que las bodegas podían hacer unos vinos excelsos. Luego llamaría... Y muy gastronómico. Tremendamente gastronómico. Luego haría una categoría que falta en Montilla, que sería el amontillado fino, porque el amontillado fino es ese que iría desde los 8 años hasta los 18, así, y luego llamaría fino viejo, pues hasta de esa época hasta los 30 años, y fino viejo y amontillado viejísimo en la categoría. En la otra parte, que lo separaría oxidativa, pondría el oloroso fino, y luego oloroso viejo y viejísimo, y palo cortado viejo y viejísimo, palo cortado viejo, viejísimo. En los dulces, ¿qué haría? Una categoría que es mundial para lo que es Montilla Moriles. Tiene un vino que sería gastronómico y que es un pepino, que sería el vino joven, el Pedro Jiménez, el dulce natural joven o de pasas, que le llamaría en esa categoría. Dividiéndolo, le llamaría joven o de pasas, como quisieran llamarlo, que es ese vino joven que es excelso en la Pedro Jiménez cuando está recién cogida. Ese vino no puede haber en ningún otro lugar, es incomparable, sería gastronómico. Luego tendría, dentro de esta misma categoría, dulces naturales, haría uno al estilo que tiene Málaga en su reglamentación, ese que fermenta parcialmente,
que se pueda permitir, y luego pondría el viejo viejísimo y con añada o como se quisiera. Y luego habría una categoría también nueva que sería vino naturalmente dulce, que sería un vino de añada, de rendimientos más bajos, sin encabezar, y que la gente, y que pudieran entrar, aparte de la Pedro Ximénez, otras variedades para hacer vinos dulces que están admitidas en el territorio. Y luego terminaría con los vinagres, donde pondría en la categoría vinagre crianza, 2 años, reserva 5, y gran reserva 10, viejo de los 10 a los 30 años y viejísimo más de 30 años. Y esa sería un poco y en una pirámide de precios, Juancho, ¿cómo los colocaría? Pues hay que empezar a poner desde el vino joven, que puede ser barato, o en esa categoría de todo, el vino que ya da un paso siguiente, el vino de pasto, que ya es como el vino que tiene de pueblo, o sea, de toda esa línea, o el Dulas, que ya son vinos que van a partir de 10 euros, 12 euros, y yo creo que sería una categoría que sería ir dignificando. Pero en esa categoría puedes hacer un vino de 50 pavos o de 30 pavos, como haces tú tus vinos de todo. Y lo has visto que tú cuando vendías más barato lo vendías peor que cuando lo subiste el precio. Y eso es que estabas equivocado en la gama de precios que le habías puesto. Bueno, Juancho, y entonces, con toda esta amalgama de vinos, ¿cómo diferenciarías tú, cómo pondrías tú el límite entre un vino blanco y un fino? ¿Cuál es para ti ese límite? Entre un blanco y un fino. Bueno, porque... En el caso evidentemente, en el caso de Montilla, donde hay un procedimiento donde no se alcoholiza, ¿no? Y está todo, es mucho más subjetivo, ¿no? Efectivamente. Bueno, es que la alcoholización es un caso de esa época oscura que jamás se cuenta, que es después del juicio del Sherry y en Montilla, Moriles, y la llegada de Ruiz Mateos, cuando se empiezan los vinos a intentar hacer el estilo de Jerez y con todas las trampas del mundo, pues intentar encabezar y los vinos como se encabezaban en su momento como tal. Entonces, yo creo que la diferencia que haría del blanco es, como ves ahora mismo, el vino de pueblo que tiene Alvear, el Tres Miradas o el Dulas, vinos que tienen 2 años, 3 años de crianza o 1 año o el tiempo que sea, pero es selecto porque es un rendimiento más bajo, son vinos que proceden de una viña, que proceden o de mezcla de viñas, que tienen una identidad. Entonces, y luego el fino, pues ya un vino que ya cumple el requisito habitual, pues como se trabaja en Montilla Moriles con la tinaja, con la fermentación en tinaja, y luego pues un vino que entra al sistema y que tiene 2 años, el chiquito, que sería un vino magistral para beber en las tabernas, y un vino de primera llegada quien quiera empezarse a adentrar, porque es un vino más fácil. Pero la diferencia, pues lo mismo, tú piensas que siempre tiene un aire. Tus vinos, por ejemplo, aunque ese paso de bota le da siempre un aire que te parecen vinos generosos, aunque no lo sean. Pero es algo que da el territorio, el espacio, y que jamás se le podrá quitar ese carácter que los hace distintivos de una zona. Y es la genética, que... Exacto. Entonces, aunque tú no utilices el sistema como tal, pero tus uve pues tienen ese toque que te parece que tiene algo de crianza en bota en el tiempo, que tiene o del sistema. Eso no lo puede perder porque es la genética del territorio. Y bueno, Juancho, para ti, en el caso del fino, que es el vino de mayor volumen de los generosos en Montilla Moriles, ¿cuál es para ti la principal virtud del fino de Montilla Moriles? Si tuvieras que destacar una. Para mí tiene algo que me parece magnífico, que es que te llena, es un vino que te llena, que tiene una persistencia en el tiempo, es un vino menos nervioso que una manzanilla o que un fino, menos chispeante, pero es más contundente. Es como si comparas al gaditano con el cordobés. O sea, es la misma comparación que hay. El fino de un lugar como del otro. El gaditano es la imperfección y sin embargo el cordobés es la solidez. Entonces, para mí esa diferencia es la que veo de uno a otro. Pues sí. ¿Y el volumen que te da en boca, la consistencia que tiene el vino, eso es la consistencia del cordobés. ¿Y tú crees, Juancho, que el argumentar o utilizar como primer argumento la no alcoholización en los finos puede ser contraproducente?
Yo creo que no. Yo creo que es una parte de la genética y del ADN cordobés. Yo creo que es un argumento que se debe Explotar. diferenciar y explotar. Es algo más. Tú cuando cada uno tiene sus balas y en la cartuchera. Entonces tú tienes que disparar con lo que tienes. Entonces el no encabezado es un argumento para diferenciarte de otros muchos vinos. Y para ti, ¿cuál es la tipología que tiene mayor margen de mejora? Yo creo que eh, la que más margen de mejora tiene es con diferencia el amontillado. El amontillado es verdaderamente la joya, es la perla, es la identidad mayor y es donde más margen de mejora hay. Porque ahí es donde se ve la falta de personal, la falta de conocimiento, la falta de profesionales, de enólogos, la falta de capataces, la falta de un grupo. En el amontillado, el fino todavía puedes hasta entender muchas cosas, pero en el amontillado no hay perdones. ¿Y por qué, Juancho, haciendo el amontillado la joya de la corona de Montilla y lo que le da identidad? Porque normalmente las bodegas suelen tener en su portfolio más número de fino que de amontillado. Y básicamente suelen tener un amontillado como si fuese una tipología más, ¿no? Quizás Sí. no se le da la importancia de que tiene esa tipología y no sé si tú estás de acuerdo en que deberían de tener cada bodega pues una batería de diferentes amontillados. Muy por encima de otras tipologías. Efectivamente, es que es la gloria, es que amontillado viene de Montilla, es que es tu patria, es tu territorio, es tu esencia, es tu sangre, es lo que se debería hacer, pero es que no hay, hay escasos vinos de amontillados chicos que llaman, de esa tipología, que sin embargo en Jerez o en Sanlúcar sí que los encuentras, toda una batería media que es un adentramiento del público. Aquí pasas casi a los vinos viejos. Directamente, muchas veces por falta de venta que se han ido convirtiendo en viejos, pero falta esa tipología nerviosa que está a un precio accesible y que puede hacer conocer a mucha gente, porque el vino viejo es un vino ya de gente que está en un tramo final de bebedor, ya es un vino duro, es un vino difícil, es un vino que necesitas una experiencia, necesitas una vida para beberlo. Sin embargo, el amontillado joven es una delicia, es el equilibrio, es la perfección, es un vino infravalorado en todos los lugares y es una categoría suprema del vino. Es Pues donde sí. está el vino en su explosión mayor. ¿Y cómo, Juancho, se ha deformado ese concepto original de amontillado, que era un vino blanco, y ahora está asociado actualmente a los vinos muy viejos? Yo creo que ha sido una defensa de la no venta. O sea, el vino se ha convertido en viejo no porque quieren las bodegas, sino porque no han vendido. Entonces, el que probemos estos vinos viejos es una satisfacción, pero es un drama. Es el ejemplo de que no se han conseguido las cosas bien hechas. Es algo, el que solo haya vinos viejos es muy duro para una zona. Te dice que los deberes no se han hecho, porque tiene que haber terrenos intermedios, igual que es que hay muchas cosas. ¿Qué ocurre? Que cuando no hay un terreno intermedio, al terreno final de amontillado viejo debería llegar lo grande, lo de altísima calidad. Entonces, tienes que tener unos terrenos intermedios donde se quede materia, donde vayas dejando. Tiene que ser la selección natural darwinista. Donde puedas filtrar. Donde puedas filtrar, donde solo vaya llegando lo mejor. ¿Qué ocurre? Que al amontillado viejo muchas veces, en Montilla Moriles, llega de todo porque no se ha vendido. Entonces tiene que haber un filtro anterior. Un vino que te vaya, tanto igual que en el fino. El fino chico te tiene que quitar lo que no te valga para el fino, para el fino o el fino pasado. El fino te tiene que quitar lo que no llegue al fino pasado. Tiene que ser una selección natural cada vez menor. Tiene que ser un embudo que vayas haciendo que cada vez sea más estrecho. Pues sí. ¿Y qué opinas tú, Juancho, de los amontillados de añada? ¿Por qué hay tan poco? Porque la amontillado de añada es algo que primero la prensa no lo ha valorado, ha costado mucho, y luego que es un vino que no es nada fácil de elaborarlo. Tienes que tener unos conocimientos grandes, porque hacer de estático a dinámico no es fácil. Tienes que tener unos conocimientos muy grandes, pero el vino puede ser soberbio. Y luego saber que en vez de estar redondo el vino por el sistema que te lo va igualando, es mucho más afilado y es un vino que crece en botella y crece con el tiempo. Entonces, no estamos acostumbrados
a que los vinos generosos crezcan en botella. Y eso es algo que no hemos sabido explicar tampoco. Entonces, ese es un problema muy grande, pero tú ves los de añada que tiene William Humber y son extraordinarios los vinos. Ahora, ¿cómo evolucionan los vinos? Pues de una forma superior, de una forma increíble. Ahora, necesitan tiempo, como tantas cosas en la vida. Pues sí. ¿Y qué crees tú que tienen algunos vinos, algunos finos para que aguanten mucho en botella y otros no? Pues hay varias cosas. Primero hay una cosa primera que es poco prosaica, pero es que en Montilla Moriles no se gasta nada de dinero en tapones. Entonces los tapones de Montilla Moriles son una porquería auténtica y son los enemigos principales de sus vinos, porque son vinos que no pueden aguantar con ese corcho fatal. Hay que gastarse un poco más en los cosas. Y luego, unos evolucionan en botella porque al final lo ves que los que evolucionan en botella son los buenos, o sea, los que se ha trabajado bien a lo largo del tiempo. Hay muchas veces que hay un soleraje que está bien, pero no está situado, porque esa es una de las cosas, una de las raíces que falta en Montilla Moriles, que son profesionales. Falta gente, faltan enólogos, falta gente que conozca y que haga los solerajes, que los ponga bien. Las botas en la mayor parte de las bodegas no están bien situadas. O sea, ves en las botas, en las zonas puntas, no están, pues ves una irregularidad de unos y otros, cómo están puestos en un lugar donde entra el aire, donde no entra el aire, están. O sea, tiene que haber un conocimiento de gente que pueda asesorar. Y eso que sí lo hay en Jerez y en Sanlúcar no lo hay en Montilla porque es muy escaso el personal que hay que sepa manejar estos territorios. Ahora, cuando lo hay, pues los vinos son excelsos y ves la categoría que tienen. Ahora, envejecen maravillosamente cuando se cuidan bien. Eso, sí. Al final, eso es la vida. Es algo, Juancho, que es cierto que bueno, en Montilla Moriles, los vinos jóvenes y sobre todo los finos, hay un conocimiento y se trabaja de una forma muy dinámica, sí. Mientras que en el caso de los vinos viejos o muy viejos, la mayoría de ellos han pasado un periodo estático muy grande, ¿no? Exacto. Y luego hay algo que es sorprendente porque te da una sensación muchas veces que la crianza biológica ha sido más corta. O sea, y es una sensación porque luego ves en los números y no es así, pero el haber estado tanto tiempo parados, no haber estado movidos, no haber estado, no haber tenido esa parte dinámica de un capataz que los haya movido, que los haya, les haya dado, haya corrido las escalas. Luego a veces en zonas como Moriles a lo mejor hay un soleraje que tiene solo la solera y una criadera o dos criaderas. Entonces, seguramente es muy poco para la dinámica que tiene un vino de Moriles. Para esa parte yo creo que tendría que tener el doble, por lo menos de criaderas, para dejar esa vida al vino, para que el vino vaya corriendo, vaya teniendo sus distintos procesos en el tiempo. Y es demasiado, y es una pena todo esa pena. Me decía que estaba bebiendo, pues primero me he bebido el fino de la inglesa. Bueno, yo estoy casi como tú. Yo estoy con el amontillado. Pues este que es mosto de Moriles Alto y criado en la Sierra de Montilla. Y luego ahora ya que estábamos en la última jornada, pues me he traído el 51 de Toralbalá para que sea menos doloroso la jornada que me meta Ramiro aquí de bueno, luego tengo un dulce para finalizar como tipología de Montilla Moriles. Para mitigar el dolor. ¿Qué elementos, Juancho, consideras tú que debe ser indispensable en una etiqueta para darle identidad a Montilla Moriles? Bueno, ahí hay que empezar. Es un gran tema. Si nos fijamos, hay que empezar con la identidad. O sea, y Montilla Moriles se ha quitado hasta la propia identidad ellos mismos. Hay algo que es identitario en todas las zonas del mundo, que es la botella. O sea, tú vas a Burdeos y hay una botella que se llama Burdeos. Vas a Borgoña y se llama botella Borgoña. Vas a Alemania y es la botella Rin. Vas al Piamonte y la botella Albeisa es con la que se elabora el Barolo y el Barbaresco. Y ha dado una identidad. La de Chateauneuf du Pape tiene el tipo de botella y el escudo papal. Y aquí hay en una parte que la han tenido siempre y ha sido un éxito mientras se tenía, que es la botella Rin de Moriles. ¿Y por qué el vino de Moriles no puede volver a tener la identidad de Moriles Alto, tener la identidad de esa botella que ha sido suya para los vinos blancos y para los finos? Llegas en el amontillado y ya das un cambio, pero en los vinos jóvenes, en los vinos de pasto,
Y en los finos, ¿por qué no se puede recuperar esa botella, que es identitaria? En la etiqueta, pues en la etiqueta cuando vemos aquí, te pone fino, o sea, bueno, la información que te da y casi nada, pues es lo mismo, no hay, o sea, yo llego a esta botella y esta botella no me hace que vaya a comprarla, no me está dando un algo extra que vaya. Aquí, por ejemplo, pues es todo lo contrario. Aquí me pone Álvala, selección, amontillado, 51, una garantía de origen. Esto es un trabajo. Entonces, claro, al final ves por qué unos venden y otros no venden, porque el esfuerzo. Esta, por ejemplo, pues aquí vemos, esta es una botella original, hecha al estilo de ciertos vinos de toda la zona, históricamente de toda la zona del Rusillón, de vinos dulces es una botella que tiene historia, que tiene una tradición y que lo encontramos y tiene identidad. Aquí pone, bueno, Pedro Jiménez Solera. Bueno, pues por lo menos tiene las medallas que le han dado, bueno, pues tiene aquí. Le falta pues más información o algo que también distinga de allí. Las etiquetas tienen que hacerse que sea para clarificar al público lo que está bebiendo. Y esa parte es distintiva y tiene que ser distintiva y no lo hay. O sea, tú cuando ves, tú llegas, por ejemplo, y en Sanlúcar, pues pones manzanilla pasada. O sea, ya tienes algo que te da una identidad como tal. Tienes, aunque haya botellas que sean para fusilarlos, en diseños de etiquetas y todo. Pero ya tienes una identidad. Tú cuando veas esa botella de Domecq, Macharnudo, El Pago, o sea, ya te está vendiendo algo. Aquí, tú fíjate, en ninguno de estos vinos, y los tres son de calidad superior. ¿Por qué nadie pone calidad superior? Que es un vino de pago. Es un vino identitario. Nadie lo ha puesto. En ninguna de estas tres botellas pone calidad superior. Pero pues Juancho, es que eso es así. ¿Tú consideras que en las últimas décadas, lo hemos hablado otras veces, las zonas de vinos tradicionales andaluces lo que han vendido ha sido el método, ¿no? Sí. Y yo creo que tú también estás de acuerdo conmigo, que al final las bodegas utilizan las mismas definiciones para los vinos, aunque ellas la hagan de forma diferente, ¿no? Todos explican los vinos igual y cada uno elabora el vino a su forma. Entonces, ¿crees que hace falta que la personalidad, que la parte humana empiece a diferenciar un poco el método? El ejemplo de Lagar Blanco, donde ya la personalidad está incluso por encima del método y te está dando también una identidad humana. Efectivamente, es que ese es el valor añadido. Cuando te explica Miguel Cruz el oloroso fino, es que te dan ganas de ir a beberlo, porque te está explicando una historia, te está explicando una tradición. Cuando te explica el vino de tinaja, es una maravilla. O sea, ya la identidad, él le ha dado una identidad. Dices, vino de método, no sé, al final hay una parte pues que es método. Si tú lo consideras, pues el sistema de criaderas y soleras un método de elaboración, pues es un método a fin de cuentas, un método que tiene identidad territorial, pero se necesita de una forma muy grande. Y luego hay algo que es básico y que no se utiliza nunca. Los vinos tienen que tener historia. O sea, tú con cada vino que sacas tienes que tener una historia, una trazabilidad. Tiene que saberse de dónde viene, qué historia tiene. Entonces, todo eso es básico, porque al final, cuando alguien te cuenta Chateau Lafite, te está contando su historia, la historia de Chateau Lafite. Y uno en Barolo te está contando su historia, o uno de Rioja o uno de Borgoña. Y tiene un valor añadido. Aquí no. Aquí es como si fuéramos una zona nueva que permitimos que se diga pues que es una zona en declive, como dice Jancy Robinson, y es algo que es terrible, porque no se ha logrado quitar de en medio esa parte, porque la gente piensa que hace un vino y ya lo tiene en bodega y ya la gente te viene a comprarlo, claro, y eso, digo, es mucho más difícil, es mucho más fácil hacer un gran vino que venderlo, y ese es el drama al que se viene luego. Juancho, en el caso de Jerez y de Sanlúcar, ¿no? Que Jerez, dado que el vino es un producto cultural, Jerez siempre lo ha enfocado mucho pues al mundo del caballo, al mundo del flamenco, Sanlúcar pues a la gastronomía, pero ¿tú crees que Montilla Moriles le falta ese acompañamiento cultural de la ciudad de Córdoba para hacer un producto más potente? Yo creo que sí, totalmente, y además te voy a decir una cosa que va más allá. O sea, Montilla Moriles, que está alejado de Córdoba y de todo el territorio, está alejado, es la ciudad con menos relación como tal, pero sin embargo se ha volcado en toda la promoción
en Córdoba. Y hay un error ahí de principio. O sea, hay que preocuparse de Córdoba, pero no de los cordobeses. O sea, yo los cordobeses los olvidaba. No sería mi público nunca. Serían todos los extranjeros que van a Córdoba. Esos serían a donde yo iría. El reclamo sería con los extranjeros, como el vino local. ¿Por qué? Porque el cordobés se da cuenta de lo que tiene cuando otros lo valoran. O sea, entonces, hay que invertir la pirámide. Y entonces decir, en vez de ir al cordobés, yo al cordobés lo olvidaba y lo dejaba de lado. Me importa muy poco, porque no bebe de los vinos y encima habla mal de ellos. Entonces, yo ahí lo que haría es, con turismo, como explicó maravillosamente el otro día Monse, de todo, con el turismo de Córdoba, con todo. Es que hay que pensar que la mezquita es el tercer monumento más visitado de España. Por lo tanto, hay una cantidad de gente de fuera impresionante que viene. Es el público potencial que yo buscaría. Al cordobés no, al cordobés lo olvidaría. Porque si el cordobés lo que quiere es pagar poco y barato, llevarle botas, llevarle no sé qué, poner las medias botellas de fino a un precio regalado, no sé, es que no es interesante. El cordobés se tiene que dar cuenta porque el extranjero se dé cuenta de la calidad. Y a partir de ahí, darle la vuelta a la tortilla. Pues sí. Pues nada, Juancho, yo creo que estamos a punto de cumplir la hora y nada, creo ya que agradecerte que me propusieras y me invitaras a que te hiciera esta serie de preguntas. Yo he intentado que fuese lo más constructivo posible y nada, yo espero que tú también. Inmenso. Para mí es un placer inmenso y que estés tú y que hayas aceptado aquí de todo y bueno, espero haber estado a tu altura. Bueno, me cago en no la leche. poco. Pues nada, un abrazo a todos. Muchísimas gracias a todos y gracias por todas estas semanas que han sido maravillosas.